Bienvenidos todos a mi canal. Soy Estela de Aromas de Macondo. Hoy les traigo un proyecto muy bonito que se trata de una crema casera de arroz que nos va a ayudar muchísimo para eliminar las manchas de la piel, ayuda en la elasticidad de la piel, también nos va a atenuar las pecas cuando nos salen también muchas pequitas que no las queremos, entonces nos va a servir muchísimo. Para eso, acompáñenme. Ingredientes: arroz, agua destilada, leche de almendras, aceite de almendras dulce, glicerina vegetal. Bueno, yo aquí ya tengo el arroz para molerlo. Lo voy a moler en la licuadora, pero ustedes lo pueden hacer en una moledora de esas de café que son muy buenas y les va a quedar polvito, o lo pueden hacer en una máquina a cerrar esto. Yo siempre utilizo, y les recomiendo a ustedes también, que utilicen vasijas diferentes a las que usan en la cocina. Este vasito yo lo tengo y lo adecuo a la licuadora. Ustedes pueden tener un frasco por ahí que solamente lo utilicen para cosmética. Lo voy a colocar y lo voy a poner que se vuelva polvito. ¿Ven? ¿Verdad? Esta crema de arroz nos va a ayudar muchísimo para eliminar las manchas oscuras, nos da también una claridad en la piel. Bueno, esto ya estuvo, lo apago y vamos a bajarlo a ver cómo nos quedó el polvito. Voy a poner esto por acá. Quedó muy bien, quedó puro polvito. Bueno, ahora de este polvito le vamos a colocar una cucharada bien grande. Le vamos a colocar 4 cucharadas de agua. Vamos a mezclar muy bien. Y le vamos a colocar una cucharada de leche de almendras. Un poquito más. Lo mezclamos. Esto lo vamos a dejar reposar por ahí unas 4 horas. Volvemos. Aquí ya han transcurrido las 4 horas. Ahora lo mezclo, lo paso por un colador. Vamos a poner esto por acá. De nuevo lo vamos a colocar en la licuadora, ya con la leche y con el agua, bien batido. Ya estuvo. Ahora lo vamos a colocar sobre la estufa. Vamos a que no quede dura, porque igual cuando se enfría queda ya más durita, ¿no? Entonces la idea es que quede una crema suave. Ya le podemos apagar.
que no nos vaya a hervir ni nada de esas cosas, porque se pierde todo. Listo. Ahora toca que la dejemos enfriar para colocarle el resto de ingredientes. Aquí ya estuvo la cremita bien fría. Ahora la vamos a trasladar a este recipiente para terminar de colocar los otros ingredientes. Tiene que quedar una crema fluida, ¿no? Y suave. Le vamos a colocar media cucharadita de aceite de almendras o jojoba. Vamos a colocarle un chorrito de glicerina vegetal, solamente un chorrito. La glicerina vegetal humecta la piel, pero no se debe utilizar mucha glicerina, sino más bien poca. Enseguida de esta crema les voy a dar dos tips que son sumamente buenos. También sirven para las manchas, para que no se me vayan a ir. Bueno, ahora sí vamos a empacar y seguimos con los tips prometidos. Esta se puede colocar una vez al día, que la dejan actuar por ahí unos 20 o 30 minutos, que esté sequita la crema y se enjuagan con agua fría hasta que vean que le vayan desapareciendo las manchas. Esto les va a ayudar muchísimo, igual para las pecas. Colocarle la tapa y unos golpecitos. Se puede mantener en la nevera. Ahora seguimos con los dos tips prometidos. El primero de los tips es tomate. Le vamos a agregar un chorrito de limón. Esto parece mandarina, pero es limón. Y le vamos a colocar un poquito de glicerina vegetal. Un chorrito nomás. Vamos a mezclar. Y también nos lo vamos a colocar sobre la piel. Nos lo vamos a dejar actuar unos 15 minuticos y luego nos lo retiramos muy bien. Hay que tener en cuenta de que si no nos enjuagamos muy bien, el limón nos va a manchar más, porque los ácidos, si se exponen al sol, entonces mancha la cara. O sea que esto es buen remedio, pero hay que saberlo utilizar. Seguimos con el otro tip, que es con vinagre de manzana. El vinagre de manzana cierra los poros, ayuda en las manchas, deja la piel suave, lisa y brillante. Este lo pueden hacer antes de acostarse. Le colocan a un vasito de agua, este es medio vaso, le colocan una cucharadita de vinagre, pero de manzana. Lo van a impregnar un algodoncito y este es el que se van a colocar sobre la piel. Les va a ayudar muchísimo también y sobre todo que les va a dejar muy suave la piel. Espero que le saquen provecho a todos estos proyectos que yo les he estado mostrando, que me escriban, que me manden comentarios, sugerencias de pronto de algo que quieran también que yo les prepare así adicional, que me le den manito arriba y hasta pronto, bye bye.